Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass para pensar en cómo iniciar nuestra tesis o proyecto de investigación. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, profesora en psicología y doctoranda en salud pública. Y empecemos con una presentación de quién soy y por qué estoy acá. Déjenme entonces presentarme para que nos conozcamos un poco más. Soy licenciada en psicología, estudié en la UNLP. Tengo un máster en salud pública en la Universidad Federal de Ceará en Brasil, donde estoy haciendo también mi doctorado y a lo largo de toda mi carrera y de un montón de tiempo he trabajado en cátedras, en universidades como lo que era llamado adscripta alumna primero, adscripta docente después, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Cuyo también, en Mendoza, y tuve otros cargos a lo largo de este tiempo también como investigadora en Brasil, en Belice, en fin. Un montón de cosas que pueden ver en mi currículum, que igualmente está adjunto en la descripción. Pero el objetivo de contarles esto es para que sepan que obviamente estuve expuesta muchísimo a tener que hacer proyectos de investigación, tener que presentar tesis, tener que defender exámenes, presentaciones, planificar investigaciones. Y sé que no es fácil, sé que no siempre contamos con las herramientas, sé que no siempre sabemos cómo hacerlo o por dónde empezar, sé que no siempre tenemos buenas direcciones u orientaciones. Y esa es la idea que suele estar en nuestra cabeza. Y lo que me interesa hacer más allá de poder pensar en cómo empezar y cuáles son nuestros primeros pasos para iniciar una tesis, empezar a escribir una tesis o un proyecto de investigación, es que sepan que no tiene por qué ser un proceso tan terrible. Generalmente asociamos investigar o el mundo académico en general con cuestiones terribles, eh, con un proceso súper engorrosos. Y no tiene que ser tan así. Me interesa dejar muy claro ese mensaje más allá de dar las herramientas para pensar en cómo empezar nuestra tesis, porque va a hacer que todo el proceso sea más liviano, más llevadero, más grato. Pensar que no solo es un paso, sino que también puede ser una carrera, un camino el dedicarse a la investigación, que es lo que yo hago y que me ha llevado a lugares hermosos y que me ha dado la oportunidad de tener una vida de la cual estoy súper agradecida, que también puede ser así. Es una oportunidad hermosa para profundizar los temas que nos interesan, conocer más sobre algo que nos da curiosidad, darnos un poco más de espacio a nuestros intereses y no a lo que estamos obligados, obligadas a estudiar. Pero como les decía, si tienen cualquier duda o pregunta o lo que sea, ya saben cuáles son mis redes, ya saben dónde encontrarme. Acá se las dejo también. Pero hay un montón de lo que tenemos que hablar para empezar a pensar en nuestra tesis, entonces empecemos por ahí. Eh, el primer paso parece obvio, pero es elegir un tema. Primero que nada, hay un montón de mitos en relación a qué es un tema o por dónde empezar o qué hacer primero. Hay un montón de mitos sobre cómo tiene que ser una tesis o cómo tiene que ser el proceso de una tesis. Eh, y es importante que vayamos desarmando esos mitos y vayamos pensando en cómo realmente es para poder efectivamente dar los primeros pasos. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, antes de empezar tu tesis, el primer paso, antes de escribir lo que sea, leer lo que sea, antes de empezar cualquier proyecto, sea para recibirte, sea para pedir un financiamiento, sea para obtener una beca, sea para entrar
en un laboratorio a desempeñarte como profesional que trabaja ahí, es revisar los lineamientos. Esto tiene que ser siempre lo primero. Parece obvio, pero a veces se nos pasa y llegamos a un punto en el que ya leímos o ya escribimos o ya tenemos una idea y eso termina no coincidiendo con los lineamientos de la universidad o de la institución en donde vamos a presentar nuestro proyecto y termina complicando todo. Entonces, el primer paso es consultar los lineamientos de la universidad o de la institución en donde vayas a presentar tu proyecto, tu tesis, tu tesina. Consulta o presta particular atención a la extensión, a la organización y a cómo te piden que organices, si es que te dan algún lineamiento sobre citas y referencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prestarle atención a esto? Bueno, no es lo mismo si en los lineamientos te dice que hay un número máximo de páginas que es 20 o hay un número mínimo de páginas que es 100, porque eso va a definir y a regular la profundidad y con la que vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo que tiene máximo 20 páginas va a ser un trabajo bastante sencillo, va a ser un trabajo con menos profundidad, un trabajo que tiene un mínimo de 100 va a ser un trabajo más robusto, que va a requerir un poco más de profundidad, amplitud, estudio, investigación, etc. Entonces, lineamientos como esos son importantes. También es importante considerar la organización porque diferentes universidades o diferentes instituciones piden diferentes apartados o piden incluir diferentes tópicos dentro de lo que vayas a presentar. Por ejemplo, puede ser que separen cuestiones como la justificación o los objetivos. Otras te pueden pedir que pongas todo junto, otras te pueden pedir que separes, no sé, marco teórico de una introducción y otras te van a pedir que solo pongas una introducción o te van a limitar en número de palabras o caracteres. Eso también es importante. Sé que todavía no nos hemos explayado sobre qué es la justificación, qué es la introducción, cómo hacerlo, de qué se trata. Vamos a mencionarlo muy brevemente en esta masterclass porque obviamente nuestro tiempo es limitado y cada uno de esos apartados podría dar un curso entero, pero sabe de todas formas que también en YouTube hay un mini curso en los que tratamos de profundizar un poquito más sobre cómo empezar a armar cada uno de estos apartados, ¿no? No solamente cómo pensar en iniciar una tesis, sino a la hora de crear y escribir cada uno de estos apartados, cómo iniciar. Y para más profundidad y para un abordaje completo del tema y de una tesis o proyecto de investigación, está también el curso y también pueden encontrar un montón de información en nuestras redes, así que no se olviden de darse una vuelta por ahí, pero de todas formas quédense tranquilos que vamos a mencionar brevemente cada una de estas cuestiones y pueden profundizar o en el curso gratuito de YouTube o en el curso de primeros pasos en la investigación científica para tener como un abordaje bien completo y bien guiado de cómo hacer cada una de estas cosas. Es importante también que tengas presentes las reglas de citas y referencias desde el principio. No porque lo tengas que hacer perfecto desde el principio, no es que desde un comienzo vas a tener que ir armando toda tu bibliografía exactamente de la forma en la que va a ser al final, con los apellidos de los autores, de la forma en la que te piden. Eso no es necesario que lo hagas desde un principio y te diría que casi no es necesario que lo hagas porque hay gestores, software que se encargan de hacer todas las referencias por nosotros. Pero sí es importante que vayas registrando de dónde sacaste lo que estás leyendo o de dónde vienen ciertas ideas sobre las cuales vas a hablar, porque si en algún punto vas a tener que a cada una de las ideas que compartís en la introducción, en tu marco teórico, en el estado del arte,
Sí vas a tener que referenciarlas, vas a tener que comentar o decir de dónde tomaste estas ideas o esta información. Y al principio puede parecer fácil cuando vamos leyendo uno, dos, tres, cuatro libros o textos, pero en la medida en la que ese cuerpo de contenido se va haciendo más grande, va siendo más difícil de manejar. Entonces, sí es importante que desde un principio tengas algún tipo de organización, no tiene que ser nada complejo, pero sí que puedas ir sabiendo en qué texto estaba eso de lo que estás hablando, que quizás estás escribiendo, o dónde puedes recurrir para profundizar sobre una definición o un tema para que también te sea más fácil ese proceso. Al final de la construcción de tu proyecto, de tu tesis, vas a hacer toda la citación y toda la referencia completa y de acuerdo a las normas que se te exigen. Pero de nuevo, eso no lo tenés que hacer desde el principio, pero sí tenés que por lo menos saber y tener una estructura para poder recurrir a eso hacia el final. Además, tampoco va a ser igual una cita directa a una cita indirecta, es decir, no va a ser igual si estás escribiendo textualmente lo que un autor o autora dijo, ¿no? Vas a necesitar la información además de la página, ¿no? Entonces es importante que vayas registrando eso y es diferente si estás solamente parafraseando alguna idea, ¿no? O explicándolo con tus palabras a pesar de que la idea sea de otra persona y vas a necesitar probablemente solamente el apellido, el año. Bueno, va a variar, ¿no? De acuerdo a qué tipo de reglas se te sean exigidos, pero tené en cuenta eso desde el principio. Puede ser que al final las lecturas sepas de dónde estás sacando, en un principio, de dónde estás sacando el contenido, pero créeme que en la medida en la que vayas leyendo, la información se va a empezar a mezclar en tu cabeza y es importante que quizás, no sé, dividas los textos por contenido en diferentes carpetas o que más o menos lleves un Excel o un fichaje de en qué texto puedes encontrar determinada información, qué autores hacen referencia a determinado tema, para que te vayas organizando. Una vez que chequeaste esto, que tenés una idea de los lineamientos, que tenés información para comenzar, ¿no? Como una estructura, una especie de marco de contención sobre la cual te vas a mover para escribir tu tesis, podemos empezar pensando en un tema. Y este sí va a ser el primer paso activo que hagas, que no tiene que ver con conocer lo que se supone que tenés que hacer, sino que tiene que ver con plantear un tema que tenga que ver con tu interés o con lo que te gustaría investigar o con lo que te gustaría leer o escribir o lo que sea. Esta es la parte más fácil porque es la parte más amplia, ¿no? Elegir un tema es un paso bastante con poca especificidad. Pero es importante que lo tengamos presente y que tengamos esta especie de delimitación de qué tema nos va a interesar investigar. Por ejemplo, temas en el área de la psicología, que es donde yo me desempeño, pueden ser el bullying, puede ser el puerperio, no solo en la psicología, sino también en otras disciplinas. Políticas públicas en salud mental, que es mi caso, el tema al que yo me dedico, puede ser un tema no solo de la psicología, sino de un montón de otras disciplinas. Y una vez que tenemos una idea de dónde vamos a insertar nuestro proyecto, empieza la parte un poquito más difícil, que es el recorte. Yo siempre digo que recortar nuestro tema es la parte más difícil porque además es un proceso que no es de ¿no? No es que de un momento para el otro tenemos un tema y lo recortamos y ya está. Sino que va sucediendo más bien como en capas. Vamos recortando y nos vamos dando cuenta que sigue siendo muy amplio y lo seguimos recortando un poquito más y un poquito más y un poquito más, ¿no? Es casi es de a pasitos.
Y siempre nos vamos a dar cuenta que estamos manejando tópicos que son más amplios de lo que podemos. Entonces, de ahí viene la dificultad de hacer este recorte. Porque para hacer el recorte necesitamos considerar el periodo de tiempo que tenemos para abordar este tema, nuestro conocimiento sobre este tema, ¿no? No es lo mismo eh, si nos tenemos que poner a leer un montón, ¿no? Si es un tema muy amplio, imagínense todas las lecturas que tenemos que dominar para poder decir algo sobre ese tema. Y generalmente no tenemos esa cantidad de tiempo, ¿no? Cuando estamos terminando una licenciatura queremos recibirnos, queremos que eso nos lleve un par de meses. Una maestría generalmente son 2 años, entonces imagínense 2 años de investigación, eh, la amplitud que ofrece ese tema y sin embargo siempre hay que hacer un montón de recortes. Un doctorado son generalmente 4 años y aún así hay un montón de esfuerzo de recorte por detrás. Entonces, cuando estamos iniciando en investigación, cuando estamos pensando en hacer un proyecto de tesis o un proyecto de investigación por primera vez, con más razón es tan importante esta cuestión del recorte. Por el tiempo, por nuestros recursos, recursos de conocimiento, recursos económicos, recursos de un montón de cosas. Y van a ver que ya nos vamos a ir dando cuenta de la importancia y de cómo vamos a hacer este recorte. Y además, porque en algún punto este tema necesitamos configurarlo como un problema. Y para configurar algo como un problema necesitamos hacer un recorte, ¿no? Porque con respecto al bullying puede haber 1 millón de problemas. Y tenemos que elegir uno. Uno que sea abordable en el tiempo y con los recursos que tenemos. Sobre puerperio podríamos decir un montón de cosas. Sin embargo, tenemos que elegir una de esas cosas, ¿no? Entonces, pensemos desde esa lógica, desde un problema que sea abordable y que después, obviamente, nos va a permitir construir otras cuestiones a las que ya vamos a llegar también y de las que probablemente escuchaste hablar, como por ejemplo una pregunta de investigación, los objetivos, con qué metodología vamos a abordar ese problema. Pero no nos adelantemos porque el tema es el primer paso. Y es el paso que probablemente va a ser más fácil. Como les decía antes también, hay un montón de mitos sobre este tema y sobre cómo iniciar y sobre cómo debe ser un proyecto de investigación, sobre cómo debe ser una tesis. Entonces, una vez que tenemos el tema, antes de seguir, desmitifiquemos un poco y pensemos con claridad qué camino vamos a seguir a partir del tema que nos interesa. El primero, el que más escucho y el que más cuesta en un principio, tiene que ver con el mito del impacto que tiene que tener una tesis, ¿no? Generalmente pensamos, cuando nos iniciamos, que una tesis tiene que ser un gran aporte, ¿no? Casi como un divisor de aguas. Sin embargo, la ciencia avanza de a chiquitísimos pasos, de a pequeñísimos aportes. Y nuestros factores como el tiempo y los recursos que tenemos van a limitar nuestra investigación y van a hacer que ese impacto sea modesto. Y es así como debe ser, ¿no? No es que estemos fallando en lo que nos proponemos o que no estemos haciendo algo lo suficientemente relevante o importante. Nada de eso. Sino que es esta la forma en la que avanza la ciencia, la forma en la que se mueve el conocimiento, de a pequeños pasos. Otro mito tiene que ver con la amplitud y está muy relacionado con esto del impacto, ¿no? De que tiene que ser una gran y abarcativa tesis o proyecto y debe incluir un montón de cosas y cuando uno tiene interés en un tema, también se encuentra con que quiere investigar esto y lo otro, ¿no? Y no quiere dejar por fuera nada. Y por eso decía que es tan difícil recortar, porque también hay un interés y hay un deseo de amplitud muy grande. Pero ten en cuenta que en una primera tesis o en un primer proyecto, incluso
después, ¿no? Incluso en niveles de maestría o de doctorado, son ejercicios iniciales en investigación. Hacer investigación es una habilidad que también se va desarrollando, es un conocimiento que es necesario adquirir y practicar. Entonces, si nos estamos iniciando, es claro y es obvio y está bien que así sea, que la amplitud sea pequeña, ¿no? Que no tenga tanta amplitud el tema, que esté bien con el propio ejercicio de intentar hacer un proyecto con las características de un proyecto científico, con lineamientos y rigurosidad científica, ¿no? Vamos a estar conociendo todo eso, no solo el tema que estamos investigando. Entonces es como un doble esfuerzo que va a hacer que no podamos ampliar tanto nuestros temas y está bien, ¿no? Nuestro tiempo es limitado, estamos haciendo este proyecto por algún motivo, no tenemos la eternidad, no tenemos todos los recursos. Imagínense la cantidad de recursos que puede llevar a hacer, no sé, un montón de entrevistas, ¿no? De qué sé yo, traslados para hacer esas entrevistas, el tiempo, ¿no? Para coordinarlas, analizarlas, transcribirlas. Parece en un principio que no, pero requiere un montón de recursos. Entonces, tengamos en cuenta esto y tratemos de llevarlo con liviandad, ¿no? Sin sentir esta cuestión de que tiene que ser una gran cosa. Lo mismo con la complejidad de la metodología, ¿no? Esta idea de que tenemos que hacer un gran trabajo súper amplio y un gran aporte que cambie la historia de nuestro tema. Lo mismo sucede con la metodología, ¿no? Que tenemos que tener una metodología súper compleja, con un montón de encuestas, un montón de entrevistas, un montón de análisis estadísticos. Eso no tiene por qué ser así tampoco, mucho menos en un inicio. Justamente también porque vamos a estar conociendo la metodología y porque puede parecer que la metodología siempre es esta o esta o esta, y sin embargo hay un montón de matices metodológicos y hay un montón de decisiones que tomar a la hora de plantear y construir una metodología. Y vamos a necesitar aprender todo eso. Y aprender todo eso va a requerir un montón de tiempo y esfuerzo. Entonces, es lógico que si estamos iniciando un proceso, un camino, y si es la primera vez que nos vinculamos con herramientas metodológicas, científicas, lo hagamos paso a paso, lo hagamos de a poco, ¿no? Entonces, no tiene que ser una cosa hiper compleja, ¿no? Basta con, de nuevo, hacer este ejercicio de ir considerando lineamientos científicos para construir nuestra metodología. No tiene que ser una metodología súper compleja, sobre todo si estás en un nivel de graduación o iniciándote en los proyectos. Eso es importante que quede claro. Finalmente, otro mito que nos puede pesar es la idea de que tenemos que amar nuestro tema, de que vamos a dedicarnos a eso de acá en adelante y que tiene que ser súper importante porque va a definir nuestro futuro profesional. Ese es un peso enorme y está dejando de lado un montón de realidad sobre cómo nos vamos a vincular con nuestro tema. Obviamente que es importante que nos interese nuestro tema, ¿no? Si queremos estudiar el bullying o si nos interesa, qué sé yo, ese tipo de contenido, de temas, no vamos a querer hacer una tesis sobre, no sé, la calidad de vida de migrantes y su salud bucal, que no tiene nada que ver. Sí, es importante que nos interese nuestro tema, es importante que tengamos afinidad, pero no tenemos que ser inflexibles con cómo vamos a acercarnos o qué parte vamos a estudiar de ese tema, ¿no? Y obviamente que también es importante porque nos va a abrir puertas. Si nos interesa un tema y investigamos sobre eso, después vamos a poder seguir en ese camino de conocer ese tema, ir ampliando de a poco,
Pero en un principio vamos a tener que negociar un montón de cosas, ¿no? Primero porque no lo vamos a conocer tan bien ese tema todavía, entonces vamos a empezar por cuestiones más básicas de ese tema, más accesibles a alguien que se está iniciando. Por otro lado, siempre vamos a trabajar en conjunto. Nunca, nunca la investigación ni la ciencia se hace en soledad. Siempre son procesos comunitarios, entonces vamos a tener un director o directora, un orientador o orientadora, y vamos a tener que negociar con esa persona también los intereses de esa persona, ¿no? Entonces, sí, probablemente si nos interesa el bullying, vamos a trabajar con, qué sé yo, quizá un profesor o profesora que trabaje en ese tema. Pero quizás a esa persona le interesa un aspecto del bullying y a nosotros otro, y vamos a tener que llegar a un punto medio, ¿no? Justamente porque no existen 1 millón de personas que nos puedan orientar o dirigir, sino que vamos a tener que ir trabajando, ¿no? Con lo que tenemos. Y de nuevo, también con lo que podemos. No podemos abordar un aspecto súper complejo de nuestro tópico, de nuestro tema, si no tenemos conocimiento sobre eso. O si llegar a un conocimiento sobre eso nos va a demorar muchísimo tiempo, ¿no? Por eso mi consejo principal siempre es conciliar interés con practicidad. Elegí un tema que te guste, elegí un tema que te interese conocer y profundizar, si no, obviamente la cosa va a ser súper engorrosa. Pero también ten en cuenta practicidad, porque si no, también la cosa va a ser súper engorrosa. Si te propones algo demasiado amplio, va a ser un camino demasiado cuesta arriba. Entonces, encontrar algo en el medio. Recapitulemos hasta acá lo que dijimos y lo que fuimos y lo que tenemos hasta ahora para iniciar y para dar estos primeros pasos. El primero era conocer los lineamientos y los requisitos de nuestra casa de estudios, nuestra institución, donde sea que vayamos a presentar este proyecto. El segundo paso muy importante es definir nuestro tema, pero no definirlo de cualquier forma, sino considerando el tiempo que tenemos, considerando la practicidad, ¿no? Lo que decíamos recién sobre con quién vamos a trabajar, quién nos va a dirigir, qué acceso tenemos a ese tema, considerando la disponibilidad de dirección y orientación, ¿no? Generalmente cuando estamos en una institución no hay infinita disponibilidad, tenemos que elegir entre tal profesor o de hecho se nos asignan tal profesor o profesora. Tenemos que trabajar con eso. Ten en cuenta también tu propio background, es decir, lo que vos sabés sobre este tema y cuán lejos podés llegar vos con este conocimiento, cuánto te demoraría llegar a profundizar sobre el tópico que estás queriendo conocer. Ten en cuenta todo eso, no es un tema al azar, no es el tema que primero se te cruce por la mente, sino es un tema con el que puedas conciliar todo esto. Continuemos sobre cuál sería un segundo paso una vez que tenemos nuestro tema, ¿no? Una vez que tenemos nuestro tema y consideramos todos estos requisitos, ¿no? Y pensamos sobre los recursos que tenemos y cuánto tiempo le queremos dedicar o le podemos dedicar. Y más o menos nos hicimos una idea de por dónde queremos ir. El segundo paso siempre va a ser la revisión bibliográfica, la revisión de la bibliografía, de la literatura, lo que yo llamo la búsqueda de una laguna. Y acá es donde empieza el recorte y acá es donde empieza la parte que dijimos que se va poniendo un poquito más difícil. Cuando nos interesa un tema es lógico que hayamos leído sobre ese tema, ¿no? Que probablemente hayamos hecho algunas lecturas y obviamente que un segundo paso, una vez que elegimos el tema, es leer sobre eso y conocer eso, ¿no? Es obvio. Ahora, para hacer un proyecto de investigación o una tesis, esa lectura no se va a dar de cualquier forma, ni en cualquier lugar, ni con cualquier contenido, sino que va a tener
algunas reglas que es importante que consideremos para que esta revisión sea válida para construir una tesis o proyecto de investigación. Cuestiones que tienen que ver con dónde vamos a hacer esa especie de revisión o dónde vamos a encontrar ese contenido que vamos a usar para nuestra revisión, para buscar esa laguna, que ya vamos a entender de qué se trata esa laguna. No va a ser tampoco de cualquier forma, ni va a ser contenido de cualquier momento de la historia, ni va a ser porque sí, ¿no? No va a ser aleatorio, va a tener un propósito y un objetivo. Entonces, veamos esto, ¿qué características tiene que tener una revisión de la literatura? Es decir, ¿qué características tiene que tener la lectura que hagamos sobre nuestro tema para que podamos considerarla una revisión bibliográfica o de la literatura que configure un segundo paso que nos ayude a construir nuestra tesis o proyecto de investigación? En primer lugar, como decíamos, se trata de buscar material sabiendo dónde buscar, ¿no? Estamos trabajando en ciencia, estamos trabajando en investigación, entonces obviamente la lectura que hagamos y el contenido que respalde lo que vamos a decir tiene que ser también con cierto nivel de rigurosidad y cientificidad. Entonces, las búsquedas van a ser principalmente en buscadores científicos, en bases de datos científicas, ¿no? Esto es muy importante, porque probablemente si nos interesa un tema hicimos lecturas, en los libros que encontramos, en las noticias quizás, y no quiere decir que no podamos incluir ese contenido cuando construyamos nuestra introducción, nuestra metodología, cuando vayamos a hablar de nuestro tema, a presentar nuestro tema, cuando vayamos a escribir nuestra tesis. Sino que quiere decir que ese no puede ser el principal contenido o la principal fuente de información sobre tu tema en tu tesis. Podemos incluir artículos periodísticos, por ejemplo. Podemos incluir un artículo de un blog, por ejemplo. Pero esa no puede ser la principal información. La principal información necesita ser información con raíces y bases científicas, ¿no? Y puede que tengamos libros muy serios sobre eso, pero también es necesario que hagamos una búsqueda bibliográfica en fuentes en donde generalmente se reúne este conocimiento. Esas van a ser las bases de datos. Generalmente yo aconsejo comenzar por Google Académico. Muy fácil de acceder, simplemente buscamos Google Académico justamente en Google y buscamos por palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Todo esto, de nuevo, está explicado con bastante detalle en el curso, en el mini curso que está también en YouTube y en el curso que estamos haciendo sobre primeros pasos en la investigación científica. También hemos hablado un montón de eso en el blog o en las redes, etc. Pero las palabras claves básicamente van a ser términos que están reconocidos, vinculados a tu tema o al tema que te interese o a lo que te interese buscar, que puedas conjugar o combinar para buscar material sobre eso. Buscar material en bases de datos, en donde vamos a encontrar artículos científicos de revistas científicas, de otros investigadores o colegas que estudiaron y escribieron sobre esos temas. Google Académico es una y es muy general y es muy fácil de acceder, ¿no? Es muy intuitiva, pero obviamente también tiene la desventaja de que es muy general y de que aparece un montón de información que no siempre es relevante. Entonces, además de Google, es importante que tengamos bases de datos que van a variar de acuerdo al tema que estemos investigando, de acuerdo al lugar en donde estemos investigando, ¿no? Por ejemplo, yo acá menciono Cielo o SICINFO, que son bases de datos que tienen que ver
con salud, por ejemplo, o con ciencias humanas, que son específicas para Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, si nos interesa estudiar eh, la salud mental de Corea, vamos a necesitar buscar en otras bases. O si no queremos estudiar salud y nuestra, nuestro tema tiene que ver con economía, bueno, vamos a necesitar buscar en otras bases específicas para académicos de la economía, o para otras partes del mundo, o más generales, ¿no? Que incluyan todas las partes del mundo. Eso tenerlo en cuenta. Vas a conocer, obviamente yo no conozco todas las bases de datos de todas las disciplinas de todas las partes del mundo. Eso implica también un movimiento, una inquietud tuya de ir buscando en dónde podés encontrar contenido científico que tenga que ver con tu tema o con tu interés. ¿Cómo vas a realizar esta revisión? Además de obviamente ir a las bases de datos, hacer búsquedas a partir de palabras claves, sino también registrando cuidadosamente lo que leas. Y me refiero a lo que mencionamos anteriormente. Vas a encontrar un montón de material, y va a llegar un punto que vas a hacer tantas lecturas que no vas a saber quién dijo qué. Entonces registra qué estás leyendo, cuánto estás leyendo, más o menos qué idea te trajo. O si ya vas escribiendo sobre eso también a modo de borrador, ¿no? Obviamente. Anda registrando en qué texto estaba, o poner el link, o escribir el apellido y el año del autor. Verás cuál es tu metodología, verás cómo desarrollarla, pero luego vas a necesitar citarlo, referenciarlo, saber de dónde sacaste esa información, y ese va a ser un último paso, pero es un paso que necesita empezar en este momento, ¿no? No es solo leer a tontas y a locas y escribir como alocadamente, sino también de ir haciéndolo de una forma un poquito más sistemática, teniendo un registro de esto. ¿De cuándo debe ser ese contenido? Bueno, trata de poner material lo más actualizado posible. Mientras más actualizado, mejor. Esto va a variar, ¿no? Quizás no encontremos material actualizado sobre un tema, y eso está bueno porque quiere decir que hace falta. Eh, Quizás no encontremos materiales anteriores sobre un tema porque es un tema demasiado nuevo. Obviamente, por ejemplo, sobre COVID no vamos a encontrar temas, contenido, bibliografía tan antigua, ¿no? Obviamente. Eh, pero sobre otros temas, qué sé yo, por ejemplo, sobre el puerperio, hace muchísimos años que se habla de eso. Entonces, enfoquémonos en contenido actualizado. Especialmente, diría yo, como regla general, y esto no está escrito en piedra, pero más o menos para tener una idea, pensemos en material de la última década. Tratemos de enfocarnos en lecturas más o menos recientes, de los últimos 10 años para acá, para saber de qué se está hablando en este momento, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer todo esto, no? ¿Cuál es el fin? Una vez que encontramos esta bibliografía, que la buscamos, que la tenemos, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo conectamos el tema con la revisión, con cómo seguir? Bueno, esto te va a ayudar a definir objetivos, estado del arte, marco teórico, etcétera. Sé que no hemos llegado a esos temas todavía, sé que no hemos definido ninguna de esas cosas, apartados todavía. Vamos a ir ahí. Pero ten en cuenta que esta primera revisión te tiene que servir para poder pensar y darte cuenta de pequeños puntos, muy pequeños, acordémonos lo que decíamos también antes, avances, pasos pequeñitos, de pasitos de hormiga, de qué es lo que no se conoce sobre este tema que te interesa, de todas las preguntas que se podrían hacer y de todos los problemas que hay en relación a tu tema. ¿Cuál estás encontrando en la bibliografía que no ha sido tan abordado o que sobre los cuales todavía hay preguntas o espacios para investigar? Bueno, eso es a lo que yo llamo laguna del conocimiento.
Y eso es lo que nos va a permitir construir y recortar nuestro tema en un problema de investigación que sea abordable en el tiempo y con los recursos que tenemos. Entonces, vamos a tener un tema, vamos a leer sobre ese tema y a partir de la lectura de ese tema, además de usarlo posteriormente para escribir, vamos a pensar cuáles son esos pequeños puntos, gaps, que no se conocen o que no se conocen tanto o que todavía, donde todavía hay preguntas que podemos ir realizando aportes desde nuestro lugar, desde nuestra investigación. Y sé que todo esto es súper abstracto y sé que no se entiende si no lo pensamos con un ejemplo, así que vamos a pensar en un ejemplo. Vamos leyendo, vamos buscando, haciendo nuestra revisión de la literatura, con las palabras claves y los temas, etc. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, tenemos acá, les voy a dar el ejemplo de una alumna de psicología que coorienté hace un tema, que logró hacer este recorte de una forma bastante clara y bastante exitosa, diría yo. Así que vamos a tomarlo como ejemplo. Como decíamos, partimos de la revisión bibliográfica como primera aproximación, primer conocimiento de qué se está diciendo, qué se sabe, qué se habla, qué se estudia sobre ese tema que nos interesa. A partir de ahí vamos a diferenciar lo que ya fue súper estudiado de lo que no fue tan estudiado. Y a partir de eso que no fue tan estudiado, no se conoce tanto, vamos a identificar vacancias, espacios en donde se pueden hacer todavía aportes, ¿no? Estas lagunas. Y ese es el proceso de recorte, ir identificando esos gaps, esas vacancias de cosas que no fueron tan estudiadas, para poder construir a partir de recortar nuestro tema hacia esas vacancias, hacia esas lagunas, para construir un problema y una pregunta de investigación que sea abordable, una pregunta que sea respondible en el tiempo que tenemos con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a identificar un problema que aún no ha sido abordado. Vamos a crear una pregunta para responder a ese tema, a ese problema, que sea una pregunta que sea posible de ser respondida en el tiempo que tenemos. Es decir, que la investigación que necesitamos hacer para darle una respuesta sea factible de hacer en el tiempo del que disponemos y con los recursos con los que disponemos. Como les decía, pensemos un ejemplo. Esta alumna de psicología que coorienté tenía interés en el tema bullying, ¿no? Que es un tema, como decíamos, súper amplio. Hay un montón de cosas que se podrían conocer sobre ese tema, de los cuales podríamos hablar en relación del bullying, ¿no? Imagínense que podemos hablar del impacto cognitivo del bullying, el impacto emocional del bullying, podemos hablar de estadísticas sobre bullying, podemos hablar de políticas sobre bullying, ¿no? Entonces, a partir de ese tema, ella empezó a hacer búsquedas. Obviamente ella ya había leído libros sobre esto, conocía porque le interesaba, pero empezó también a hacer una búsqueda más enfocada, más actualizada, más en revistas científicas, más en estos buscadores, bases de datos, lo que le permitió ir haciendo un recorte a partir de conocer un panorama de lo que se estudia o se sabe sobre el bullying en este momento. De esta forma, ella se dio cuenta de que le interesaba conocer los roles de los diferentes actores en la dinámica del bullying, ¿no? No le interesaba conocer cualquier cosa del bullying, no le interesaba conocer la prevalencia del bullying, no le interesaba conocer, cómo desarrollar mejores políticas públicas para evitar el bullying. A ella le interesaba conocer los roles que los diferentes actores involucrados en el bullying tienen, ¿no? ¿Qué características tienen esos roles? ¿Quiénes son los involucrados en la dinámica del bullying, ¿no? Ahí se nota cómo ya hubo un pequeño recorte que todavía no es abordable, que todavía no es abarcable. Ya vamos a ver por qué.
pero ella logró hacer un primer recorte a partir de ver qué era lo que se estaba estudiando, ¿no? Ella vio que había material sobre los roles que diferentes actores tienen en la dinámica del bullying, eso fue lo que le interesó, y por ahí fue que continuó su ejercicio de recorte. Yo esto, obviamente lo cuento con flechitas y súper lineal, pero no fue para nada un proceso lineal, fue un proceso de no saber por dónde empezar, de empezar con la lectura, de encontrarse un montón de cosas, de tener que pensar qué le interesaba, de plantear una idea y después desarmarla y después plantear otra, y después recortarla porque quedó muy amplia, y después cambiarle. Digo, es un proceso súper dinámico y de nuevo es un proceso que de ninguna forma es de un momento para el otro, lleva su tiempo. Hacer un recorte no es fácil. Eh, y requiere un montón de, ¿no? De esto, de diálogo, de hablar, de preguntar, de pensar junto con un otro, otra persona, ¿no? Que pueda orientarnos, que pueda decirnos si más o menos eso es abarcable, si no, pensar en cómo vamos a abarcar eso, pensar si hay contenido suficiente o no, si realmente es una laguna o no, ¿no? Entonces, de nuevo, lo estoy planteando lineal, pero no fue un proceso lineal, no fue un proceso sencillo, ¿no? A partir, como decía, de este tópico que ella seleccionó dentro de su tema, que tenía que ver con su interés, obviamente no era aún abarcable. Los roles de diferentes actores en la dinámica del bullying aún no es abarcable. ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué parte de eso quiero estudiar, no? Describir los roles, describir los actores, todos los roles, en cualquier lugar. Todas esas preguntas hace falta hacerse para ir haciendo este recorte. A partir de no todo este proceso, ella logró llegar a un problema específico y a una pregunta específica que era ¿qué rol tienen los espectadores adultos en la dinámica del bullying? Entonces, veamos. No es cualquier actor en la dinámica del bullying, es los actores adultos, ¿no? Los adultos que están en la dinámica, en esa dinámica en particular, poder entender qué rol tienen ellos. Y ahí la cosa se va haciendo un poco más abordable, porque fíjense que ya hicimos un recorte, no estamos hablando de todos los actores, estamos hablando de algo muy específico, que son los adultos en el bullying, porque ella se dio cuenta que en la medida que iba leyendo, iba encontrando un montón de material sobre víctimas y victimarios y adolescentes y niños involucrados en bullying, pero no tanto de qué pasa con los adultos, qué hacen los adultos ahí, qué rol tienen. Y así fue como ella identificó ese problema, construyó esta pregunta y pudo avanzar en su trabajo, su tesis, su proyecto. Todo lo que leyó, obviamente, no es que quedó allá olvidado para siempre y no sirvió para nada. Todo lo que leyó le sirvió para no solo construir esto, sino para después todo el proceso de escritura, de explicar qué es el bullying, hacer una introducción, hacer un marco teórico, hacer el estado del arte, hablar de antecedentes, justificar por qué es importante esta investigación, por qué es importante entender esto en particular, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no se sabe tanto. Entonces, tener todas esas otras herramientas de todas las lecturas que hizo, le sirvió también para todo esto. Por eso es tan importante hacer una revisión, tomarse el tiempo de hacerla y hacerla de forma más o menos sistemática y estructurada, sabiendo qué vamos leyendo y dónde encontrar eso que vamos leyendo, porque después lo vamos a usar para escribir y en la medida que escribamos vamos a necesitar citarlo y decir de dónde sacamos lo que estamos diciendo. Entonces, ahí todo esto va teniendo sentido. Además, ella no precisó hacer entrevistas, entonces no precisó pasar por un comité de ética, ni construir una herramienta metodológica, ni nada de eso, ¿no? Porque su prioridad era recibirse. Y una evaluación de un análisis de un comité de ética para poder hacer entrevistas, es decir,
involucrar seres humanos en nuestra investigación, por más naif que parezca, requiere de un comité de ética que analice y que autorice. Eso le iba a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, algo que yo siempre recomiendo, y sobre esto sí hablamos mucho más en los cursos, es que una revisión bibliográfica como metodología para quien se está iniciando es súper práctico, es súper amigable, es posible de hacerse en poco tiempo. Y fue lo que ella hizo. Hizo una revisión narrativa. No vamos a poder explayarnos acá sobre qué es esta metodología, cómo hacerla, el paso a paso, qué incluye, qué no incluye, qué sí es, qué no es. Pero fue una decisión muy acertada para el objetivo que ella tenía, ¿no? Que era conciliar, como decíamos antes, interés con practicidad. Ella concilió su interés, que es el bullying, con la practicidad de hacer una revisión y que su metodología sea la revisión, ¿no? Sin empantanarse con ir a escuelas y entrevistar y ese tipo de cosas. Fíjate que una vez que hiciste todo esto, estás trabajando en tu tesis, ya tenés las manos recontra en la masa, ¿no? Y como decíamos, todo este material te va a servir para después definir todos los apartados de tu tesis. La introducción, que es la presentación del tema, hablar de qué se trata, definiciones esenciales en torno a eso, ¿no? Como por ejemplo el bullying, qué es el bullying, de qué hablamos cuando hablamos de dinámicas del bullying, quiénes son los actores, ¿no? Qué roles tienen, víctima, victimario, dónde sucede, etcétera. El estado del arte, que es lo que se sabe hasta ese momento y lo que no se sabe, ¿no? Por ejemplo, hasta este momento se estudió un montón sobre bullying y adolescencia, o sobre bullying y impacto emocional, pero no se ha estudiado qué rol tienen los adultos en eso, ¿no? Entonces, bueno, el estado del arte también aporta eso, eh, que se sabe y que no se sabe. ¿Cuál es la laguna sobre nuestro tema? El marco teórico, que va a hablar desde dónde nos estamos parando para hablar del tema, ¿no? ¿Cuál es eh, nuestro referente teórico? Porque podemos hacerlo desde un montón de lugares y todos estos son elecciones. La justificación de por qué es importante estudiar lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro aporte? Y ahí es donde pensamos que nuestro aporte tiene que ser súper relevante. No. En este caso, el aporte simplemente fue señalar que hace falta bibliografía sobre el rol de los adultos, que es algo importante que sea estudiado y que se sabe esto y esto y esto, y todo esto no. Entonces, señalar eso ya es un punto de partida y ya es un aporte. Y esa va a ser nuestra justificación de, básicamente, vender el pescado, vender nuestro proyecto, nuestra tesis, ¿no? Decir que lo que estamos haciendo es importante y explicar por qué. Cuando hablábamos de los lineamientos decíamos, todo esto puede estar junto, puede estar separado, puede haber lineamientos, puede que tengas total libertad para los apartados que quieras, ¿no? Entonces esto puede variar. Esto no es inflexible. Pero más o menos sí vas a tener que hablar, ya sea en apartados separados o juntos o no, sobre alguna de estas cosas, ¿no? Sobre tu marco teórico, sobre por qué es importante, sobre qué se sabe, etc. Finalmente, también sobre la metodología, ¿no? Cómo vas a realizar lo que te propongas, cuál es tu enfoque metodológico, las especificaciones y decisiones en relación a las herramientas metodológicas, como decíamos. Ella eligió una revisión bibliográfica como metodología y sobre eso hay un montón de decisiones que tomar, hay un montón de factores que pueden influenciar, que no vamos a alcanzar a incluir acá. De nuevo, para eso están los cursos, que da un poco más de tiempo y de lugar para explicar cómo vamos a construir los objetivos de nuestra investigación y cómo vamos a continuar, ¿no? En cada uno de estos apartados, que son los siguientes pasos una vez que revisamos los lineamientos, una vez que elegimos un tema, una vez que hicimos una revisión bibliográfica y definimos una laguna de conocimiento que nos permitió hacer recortes y recortes y recortes para pensar un tema.
un problema, una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, conocer los requisitos, definir nuestro tema, esto, fíjense todo lo que dijimos y lo estamos resumiendo en 3 palabras. Definir un tema y recortar nuestro tema. Recortar nuestro tema a partir de la revisión que vamos a hacer, que nos va a permitir, como decíamos, entender cuál es el gap, la laguna, que después nos va a permitir construir todos los apartados, pero ese es el principal desafío en un inicio. Y esta es la forma en la que vamos a comenzar, conociendo los lineamientos, nuestro interés y recortando nuestro interés, que no es poco. Puede parecer súper simple en un primer momento, pero recortar es una de las cosas que siempre cuesta a todos los estudiantes con los que me voy encontrando. Obviamente, los siguientes pasos van a ser empezar a escribir y empezar a hacer el contenido, ¿no? de todos esos apartados que mencionábamos anteriormente, que también dijimos que no va a dar tiempo en esta masterclass, que ya tenemos, bueno, un puntapié de por dónde iniciar, que era el objetivo de esta charla, que vamos a necesitar profundizar en cada una de esas otras cosas y que todo eso obviamente tiene su truquito y su tiempo. Pero antes de terminar, me pareció que es importante también tener en cuenta algunas cosas para que este proceso se haga un poco más amigable, sobre todo en un inicio, que es tan difícil iniciar. Tener en cuenta que es un proceso dinámico. El avance nunca va a ser lineal. No es que vamos a así elegir un tema, así recortarlo, así conocer la laguna. No. Y está bien, y es parte del proceso. No tiene por qué ser lineal, no va a ser lineal, va a ser un ida y vuelta, va a ser un diálogo constante con la bibliografía que vamos encontrando, con lo que nos vamos encontrando, con nuestros intereses, etc. Es un proceso también en conjunto, nunca es un proceso solitario, la construcción de la ciencia siempre es colectiva. Vamos a recibir correcciones de nuestros directores, de quien revise nuestro trabajo, y esta es una parte muy frustrante. Vamos a recibir correcciones de cambiar cosas y las cambiamos y después las tenemos que cambiar de nuevo a como eran antes. Esa es una parte que frustra un montón, que se hace súper cuesta arriba, pero que tiene que ver con ir familiarizándonos, por más de que ya conozcamos un montón nuestro tema, ir conociéndolo aún más, ir incluyendo otros puntos de vista, ir haciendo intercambios con colegas. La sociabilización es súper importante. A veces cuando estamos tan inmersos en un contenido, en una lectura, nos perdemos otros puntos de vista y es necesario tener esos puntos de vista, dialogar, hablar sobre nuestros temas, grupos de estudio, gente que más o menos esté en la misma. Todo eso es súper importante y todo eso también es parte del proceso. Y en la medida en la que entendamos eso, en la medida en la que entendamos que necesitamos sociabilizar lo que estamos estudiando, en la medida en la que entendamos que el avance no va a ser lineal, que va a haber avances, retrocesos, subidas, bajadas y todo eso, en la medida en la que entendamos que va a haber correcciones, que obviamente va a haber cosas que cambiar todo el tiempo y que eso no habla de que estemos haciendo mal nuestro trabajo, sino que habla de una característica de este proceso de escritura de proyectos de investigación, de tesis, de escritura científica en general. En la medida en la que entendamos todo eso, vamos a tener un proceso mucho más ameno y mucho más disfrutable, en la medida en la que entendamos que todo esto forma parte. Esto, hasta acá, ahora te toca a vos revisar lo que trabajamos, ¿no? Esto que recapitulamos, intentar establecer un tema, que es la parte más fácil. Pueden aparecer muchísimos temas. Seguir por la parte un poquito más difícil, que es pensar la laguna, el problema, intentar darle forma de problema, de pregunta, intentar hacer un recorte, intentar pensar si eso va a ser posible de hacerse con las herramientas, con el tiempo que tenés.
Esta es la parte que te toca a vos. Obviamente no te tengo que recordar todo lo que ayuda y todo lo que hace falta. Estoy a disposición para que me cuentes qué dificultades estás teniendo, para que me cuentes qué lograste hacer, qué no lograste hacer, qué otras partes te están resultando difíciles, qué te interesa, qué te pareció, y lo que ya sabes que hay que hacer. Compartir si este contenido te sirvió, comentar, etcétera. Espero que te haya servido. Hemos llegado hasta acá. Tenés las herramientas para empezar tu proyecto. Tenés los primeros pasos, que es la parte más difícil. Y te deseo lo mejor en tu proyecto. Y nos estamos encontrando en redes, en los otros cursos. Adiós.